a declarar y a dar a conocer que no solo venía un hombre que había sido enviado, sino que venía un hombre, Dios, hecho hombre, enviado a establecer el reino de Dios sobre la tierra. ¿Qué quiere decir un reino? Un reino significa gobierno, significa autoridad. Eso quiere decir que tú y yo representamos a un gobierno y tú y yo llevamos la autoridad de ese gobierno al cual representamos. Y eso es lo importante que quiero establecer ahora, volver a repasar. Recuerden que tenemos dos reinos espirituales, porque el reino que tú y yo representamos, aunque es sobre la tierra, representamos un reino que viene de los cielos. Y hay dos reinos espirituales, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y estos dos reinos siempre están en lucha. ¿Por qué? Porque cuando vino Jesús, ¿Él qué hizo? Además de establecer el reino de Dios, Él estableció esa autoridad como la máxima autoridad, desplazando, quitando del lugar que había ocupado, territorialmente hablando, el reino de las tinieblas. Y nos corresponde a ti y a mí como representantes de ese reino y de ese gobierno, con la autoridad dada por Jesucristo. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Seguir desplazando, seguir echando fuera, seguir ocupando los territorios que el reino de las tinieblas quisiera apoderarse de ellos, pero que Jesucristo ya los obtuvo para ti y para mí, para su iglesia. ¿Por qué? ¿Solo para que tuviéramos nosotros una cantidad de propiedades? Una cantidad de territorios que pudiéramos decir, eso me pertenece. No, la obra de Dios no funciona así. La obra de Dios funciona que todo lo que Él nos da es para su reino, para la obra de su reino, para la manifestación de la obra de su poder y de su gloria, para la extensión de su reino sobre la tierra. Todo lo que tenemos tú y yo, y esa es la responsabilidad. Es un reino invisible, pero que se manifiesta de manera visible sobre la tierra. Está establecido en territorios geográficos sobre la tierra, como también en lugares espirituales, los cielos. Ese es el reino de Dios. Y la característica de este reino es que venció las tinieblas por medio de la obra de la cruz de Jesucristo, entregándole toda autoridad y todo poder a la iglesia de Jesucristo sobre la tierra. ¿Cuál es el otro reino? Pues el reino de las tinieblas, que dice que el diablo es el Dios de este siglo y que él cegó a la humanidad, que no entiende y que no ve, que la importancia de la vida que vivimos aquí en la tierra no son las cosas materiales que vemos, no son los conceptos intelectuales que quisiéramos entender y conocer, que la verdad de la existencia de todo esto tiene que ver con un poder espiritual. Y la verdad de lo que maquina detrás de todo aquel que no camina en los principios de Dios o desconoce los principios de Dios, es un reino que es el de las tinieblas. Y por eso tú y yo, representantes del reino de la luz, de la verdad, del camino, del gobierno, de toda autoridad, del nombre que está sobre todo nombre, que esta mañana fue gloriosa la alabanza, en esa exaltación y esa declaración de quién es el que gobierna en ese reino, que es Jesucristo, entronado juntamente con el Padre, que nos ha dejado el poder del Espíritu Santo a la iglesia para que sobre la tierra sigamos dando a conocer que hay un reino que ya venció sobre las tinieblas, que hay un reino que es el reino de la verdad, que es el reino del poder, que es el reino de Dios, que es el que nosotros representamos.
En esos reinos hay unas jerarquías. En Efesios 6, que seguramente han leído muchas veces, nos habla de esas jerarquías del reino de las tinieblas. Dice que es contra esas jerarquías que nosotros luchamos. Son principados, que son reinos invisibles, son potestades, que son territorios de autoridad, que están ocupados por ese reino, que no debería ser por ese reino. El tercero son gobernadores de las tinieblas de este siglo, y es exactamente como dice, son gobernantes mundiales de la presente oscuridad. Gobernantes igual a un nivel de autoridad que tienen y que llevan y ejercen. Y por último se refiere a las huestes espirituales de maldad. Huestes espirituales de maldad. Todo esto está en Efesios 6. Son esas jerarquías contra las que nosotros peleamos. ¿Dónde se lidia este combate? Pues en las esferas espirituales. Vuelvo y repito, se manifiesta aquí sobre la tierra, pero el combate en sí es espiritual. Y recuerden que la palabra de Dios dice que ese combate, esa guerra, esa lucha, esa pelea, no es contra carne y sangre, ni es con el poder de tu conocimiento y de tu habilidad y de tu constancia y de tu gran personalidad. Es por el poder del Espíritu de Dios que nos ha dado. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5, es de la traducción, Nueva Traducción Viviente. Y somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas ¿del qué? Razonamiento humano. Y para destruir, ¿qué? Argumentos falsos. ¿Dónde están los razonamientos y los argumentos? En la mente. Miren que esta lucha es un poco diferente. Sin embargo, si nosotros miráramos las estrategias de los ejércitos, esas estrategias tienen mucho que ver con la parte intelectual, sobre todo cuando coge al enemigo y lo tiene encarcelado y quieren sacarle información. Hacen una guerra intelectual sobre esa persona. Y la verdad es que en estos razonamientos que tú y yo tenemos y en estos argumentos, yo tengo que alinear todo esto con la verdad de la palabra de Dios. Cuando no está alineado, es lo que se refiere aquí a razonamientos humanos y argumentos falsos. Eso es lo que tenemos, se convierten en fortalezas y no me permiten entender, ni conocer, ni darle entrada a mi razonamiento, mi intelecto, mis pensamientos, a la verdad de Dios, a los principios del reino de Dios. Eso es lo que tenemos que destruir. Dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia, que también está allí, que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Quiere decir que estamos hablando de una clase de enemigos diferentes, y para enemigos diferentes tenemos que usar también armas diferentes. Los factores espirituales están determinados y los vemos que se expresan en asuntos del mundo, asuntos nacionales, asuntos personales. Todas estas condiciones, estos factores espirituales afectan las naciones, afecta mi vida, tu vida, afecta a la iglesia de Jesucristo, afecta la política de una nación, afecta la economía, todas estas condiciones espirituales. Por eso no podemos ser ajenos ni tampoco ignorantes que existen estos dos reinos espirituales. Tú me dirás, pero si ya Cristo conquistó, es verdad. La palabra nos dice que ya estamos juntamente con Él, posicionados con Él. Estamos con Él en la obra que Él hizo. Es algo legal, y cuando tú y yo nacemos de nuevo,
cuando aceptamos y declaramos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor, que Él no solo me salvó, sino me liberó de la condición pasada, de una vida que llaman del viejo hombre, porque en ese instante me hizo nueva y nuevo en todo, en mi manera de pensar, de razonar, de caminar, de comportarme, de creer, aún de mi salud físicamente. Entonces, sigue la pregunta, ¿por qué todavía tengo situaciones difíciles? ¿Por qué todavía se presentan problemas? ¿Por qué todavía hay crisis? Porque una cosa es la posición legal que obtuvimos en el nuevo nacimiento, posicionados juntamente con Él, con Cristo. Y otra cosa que va paralelo a eso, que es el proceso de mi diario vivir, el desarrollo en mi vida de tomar este testamento que es mío, de creer que todas esas promesas me pertenecen porque ese es el legado que recibí a través de la obra de Jesús, y ponerlas por obra, hablándolas, aplicándolas, haciéndolas. Y eso es a lo que quiero dirigirme hoy. Conocemos la obra de la cruz. ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Era necesario, como Él lo dijo, era necesario porque tenía que haber una ofrenda perfecta y santa, una vida que diera su vida en lugar de todos los demás. Se oye muchas veces un ejemplo que se da de una madre cuando han capturado a su hijo y lo han encarcelado, y el dolor de la madre de pensar que ese muchacho joven de 18 años, de 20 años, de 15 años, le hayan puesto una sentencia que cuando él ya salga de la cárcel va a ser un adulto y va a pasar toda su vida allí, y la madre se ofrece de tomar su lugar y de ella pagar la pena para que su hijo pueda tener una vida que ella ya la vivió y no necesita más. Bueno, eso es lo que hizo Jesús. Él escogió dar su vida por ti y por mí. Él escogió entregar su vida, morir en la cruz, porque dice que todo el que muere en la cruz es una maldición, dice en Gálatas, y explica que Él tomó la maldición que estaba sobre la humanidad separada de Dios, convirtiéndose Él en una maldición para que nosotros pudiéramos recibir la vida sobre la cual Él conquistó cuando resucitó y venció la muerte y ascendió a los cielos, entregándole al Padre su sangre y diciendo: aquí está la prueba que yo derramé mi vida, entregué mi vida por todo aquel que crea en la obra mía. Es que es una obra legal. No es que seamos unos engreídos que digamos que somos los únicos que tenemos la verdad. El cristianismo no es una religión, es una relación, y lo que Cristo vino a restaurar legalmente, porque se había perdido legalmente cuando Dios le entregó la relación que tenía Adán con su padre, legalmente la entregó al reino de las tinieblas, y legalmente él y toda su descendencia de la humanidad perdió esa relación con el Padre. Jesús vino para restaurar, restituir esa relación nuevamente de la creación de Dios con el Padre que lo había creado. Y entonces nos dio toda autoridad, nos dio todo poder a la iglesia. ¿Para qué? Para arrebatar todo territorio geográfico y espiritual del reino de las tinieblas, y para tomar posesión de ello y establecer allí el reino de Dios. Ubiquémonos un momento. Estamos en la ciudad de Cali. Esta es la ciudad que Dios nos ha dado. Este es nuestro legado, es nuestra herencia o nuestra heredad. Cali es parte de una nación que se llama Colombia. También Dios nos ha dado. Esa es nuestra heredad, lo que hemos heredado de Él. Entonces, ¿cuál es tu función como miembro de la iglesia y mi función? Tu función y mi función es ser efectivos. La oración, conocemos la oración, oramos, hay intercesión aquí en la iglesia, hay intercesiones geográficamente en las zonas, hay intercesión y oración
en las casas, gracias, en los, no, Montico, donde trabajas, empresas, hay en las empresas, hay en los colegios, hay en las universidades. Oramos y entendemos la importancia de la oración. También de la traducción, Nueva Traducción Viviente, 1 Timoteo 1:4 nos dice: en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad. Todos los que están en autoridad. Los corruptos, los injustos, todos los que están en autoridad. Ahí no hay exclusión. Todos los que están en autoridad. Pero nosotros humanamente, como no nos gusta una persona en autoridad, o no estamos de acuerdo, o vemos su injusticia, entonces decimos: no, ese no me gusta. No, Dios dijo: todos los que están en autoridad, porque es que la autoridad es de Dios y viene de parte de Dios. Y es necesario que todo el que esté en autoridad sea una persona temerosa de Dios, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila. ¿Podríamos decir que en Colombia ya hemos logrado esto? No. En muchos aspectos sí, de muchas maneras sí, pero aún nos falta. Y aquí nos está hablando a nosotros la iglesia y diciéndonos: ¿tú quieres tener una vida pacífica y tranquila? Es tu responsabilidad orar. Y si no estamos viendo una vida pacífica y tranquila, una sociedad pacífica y tranquila, quiere decir que yo tengo que orar más. ¿De acuerdo? Caracterizado por la devoción a Dios y la dignidad. ¿Qué es lo que demuestra una vida pacífica y tranquila? Una sociedad que crea en Dios, que sea temerosa de Dios y que lo honre a Él como la máxima autoridad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, a quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Qué curioso que aquí está uniendo varios conceptos. La oración, primero por todos. Segundo, por la autoridad. Destaca la autoridad, la importancia. Tercero, está diciendo que ese orar por las autoridades trae tranquilidad y paz. Trae una sociedad de paz. Cuarto, está diciendo, y une a eso, para que teniendo una sociedad de esta clase puedan conocer al verdadero Dios. Y quinto dice, porque esa es la voluntad de Dios, que todos se salven y conozcan. Fíjense que todo siempre llega a la salvación. Siempre llega a la salvación. Pero cuando el hombre ve tanta corrupción y tanta maldad, violencia, etcétera, tristemente la condición humana le echa la culpa a Dios. Ah, sí, usted me va a decir que Dios es bueno y que mire lo que estamos viviendo, mire lo que no sé qué. Y siempre ese chivo expiatorio es el Señor. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que tú y yo, la función de la iglesia es ¿ejercer qué? Influencia en los asuntos de este mundo, influencia en los asuntos de tu ciudad, influencia en los asuntos de tu nación, influencia en los asuntos de la sociedad en que vivimos. Ese es el deseo de Dios Padre, ese es el modelo que dejó. ¿Acaso Jesucristo no habló a todos los niveles de la sociedad? ¿A representantes de todos los niveles de la sociedad? Él no pasó por alto ninguno. Habló a las autoridades, habló a las mujeres, habló a los religiosos, a todos habló. Y nosotros somos, dice la palabra, la sal y la luz de la tierra. La sal conserva los alimentos. Es para demostrar que nosotros como iglesia debemos conservar la verdad de la palabra de Dios, de la santidad de su presencia, de su gloria, el poder, la manifestación de Él sobre la tierra para que todos puedan conocer. Hace un tiempo decía en una de mis enseñanzas, el engaño de Satanás sobre la tierra no es solo que el hombre no crea en Jesucristo como el Salvador.
El engaño de él también es que dentro de la iglesia de Jesucristo sea una iglesia apagada, conforme, que no sea de empuje y de influencia hacia la sociedad, pero no solo por el bla, 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 sino por el testimonio de vida, de santidad, por estar viviendo en santidad. Porque mis palabras, las que yo hablo, van de acuerdo con el estilo de vida que yo estoy llevando. Mateo 5:13 dice: ustedes son la sal de la tierra. Di: yo soy la sal de la tierra. Yo soy la sal de la tierra. Pero, ¿para qué sirve la sal si pierde su sabor? De nada sirve. ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? Ya la perdió, ya la perdió. La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene valor alguno. Tú y yo somos sal de esta tierra, como luz. Bueno, conocemos también la porción de 2 de Crónicas 7:14, donde Dios promete que si nosotros oramos, nos ponemos en la brecha, Él nos oye y Él hace lo que le hayamos pedido. La última promesa de esa porción dice: pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa. Le está hablando a su pueblo. Quiere decir que el pueblo sí se puede comportar de una manera perversa. Yo oiré, si se aparta, yo oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados y restauraré su ¿qué? Tierra. Porque el deseo del Padre es que el reino de los cielos se avista, se manifieste como el reino de los cielos sobre la tierra, a través de ti y a través de mí. La responsabilidad de la iglesia, entonces, me estoy quedando en este concepto de reino, es orar por las autoridades, quiere decir orar por el gobierno, por el gobierno. Gústete o no te guste el presidente o los senadores o los representantes, gústete o no te guste el alcalde, el gobernador, etcétera, las autoridades, los policías, gústete o no te guste, es nuestra responsabilidad. El año pasado tuvimos el gran gusto en nuestra reunión de final de año de la Comisión Apostólica y Ministerial. Estábamos todos reunidos, orando, despidiendo el año, y vino a presentarse el segundo en el mando de la policía, que lo habían trasladado a Cali. ¿Y cuál fue el gusto y la sorpresa tan grande de saber que es un hombre de Dios, un creyente impresionante, temeroso de Dios? Y estaba feliz de saber que estaba en Cali, saber que había una estrategia de oración que estamos haciendo por las comunas. Recuerden que el 15 de marzo es el día de la estrategia de la oración unida, en que todas las iglesias vamos a estar nuevamente en las calles, orando geográficamente en las zonas. Y mientras tanto se está haciendo un trabajo de preparación en diferentes comunas. Y se han ido a los cuadrantes de esas comunas, como los policías tienen mucha información acerca de eso. Este hombre ha estado feliz uniéndose a nosotros y con otros policías de la fuerza de la ciudad, de cuadrante en cuadrante, según las condiciones de lo que se manifiesta en el comportamiento de esa sociedad, espiritualmente atando y yendo en contra de esas fuerzas del reino de las tinieblas. Esa es la responsabilidad de la iglesia, porque tú y yo vivimos en unas calles de cemento, vivimos en unos lugares, casa, apartamento, como se llame, físicas, y en esos barrios se desata violencia, como todo esto de las bandas, las barras de los muchachos. Y es necesario orar por el gobierno y entrar en el campo espiritual. Es muy importante. El gobierno está influenciado por el campo espiritual, como lo está la economía, como lo está la educación, como están todas las esferas de nuestra sociedad, influenciadas por el reino espiritual. Queremos que todo sea del reino espiritual de Dios. Entonces, para que eso sea una verdad,
Tú y yo somos responsables del lugar donde nosotros estemos, de llevar el reino de Dios, de llevar la voluntad de Dios que está en los cielos aquí a la tierra, en ese punto donde tú y yo estemos. Para que tú y yo, como representantes del reino, estemos influenciando y determinando los asuntos de la tierra, del gobierno, de la sociedad, de la educación, controlando ese gobierno natural según los parámetros y principios, preceptos del reino de Dios. ¿Imposible? No es imposible. Isaías 33:22, cuando el Señor me mostró esta porción, esto para mí ha sido una revelación tan tremenda, porque las personas tienden a decir que no se debe mezclar la religión con el gobierno. Bueno, no sé cómo verán religión. Si religión está determinando este manual de vida, que se llama la Biblia, que se llama la palabra de Dios, es que por esto es que hay gobierno. Por esto es que hay gobierno. El gobierno es de Dios. Los reinos son de Dios. La autoridad es de Dios, que fue la que le dio a los hombres. Y tú y yo tenemos que rescatar lo que es de Dios y establecerlo como debe ser establecido. ¿De acuerdo? Gloria al Señor. En Isaías 33:22 dice: pues el Señor es nuestro juez, nuestro legislador y nuestro rey. ¿Sí? Nuestro juez, nuestro legislador y nuestro rey. A mí me suena a algo muy similar de nuestro gobierno. Nuestro juez representa ¿qué? ¿El poder qué? Judicial, la rama del poder judicial. El legislador representa la rama legislativa. ¿Y cuál es la tercera? Ejecutivo. Nuestro Dios es el juez, es el legislador y es el rey, el que gobierna, el que establece las leyes y el que las ejecuta y las juzga. ¿Cómo me van a decir que no se puede mezclar gobierno con religión? Si religión es, ellos llaman religión, Dios y su palabra. Es que el gobierno existe porque Dios existe. Él es el que estableció el gobierno. Gloria al Señor. Y nuestro papel como cuerpo de Cristo en el establecimiento del gobierno de las naciones es que el gobierno de Dios, entiéndanme esto, me estoy yendo por esta línea de explicar el gobierno de Dios porque quiero que me entiendan que Dios sí nos ha llamado a ocuparnos del gobierno de nuestras naciones. Sí nos ha llamado. Que no todos tengamos el llamado de estar específicamente con un puesto dentro del gobierno ejecutando, pero sí nos ha llamado a conocer y a tener interés para poder orar y para poder nosotros ser de influencia y establecer el reino de Dios en todas las esferas de la sociedad. Pero la diferencia es que el gobierno de Dios no es como el gobierno de los hombres. El gobierno de Dios no se basa en las necesidades que haya para suplirlas. El gobierno de Dios no se basa en los patrones establecidos del mundo, ni tampoco se basa en la comprensión por la mente humana. Y si no lo entiendo, entonces no lo hago. Si sí lo entiendo, lo puedo llevar a cabo. Ni tampoco por la ambición. El gobierno de Dios es totalmente diferente. El gobierno de Dios se alinea al manual de vida que Él nos estableció, a sus preceptos, a sus principios, para que haya paz,
para que se pueda convivir sin violencia. El gobierno de Dios se rige por la palabra de Dios. ¿Y cómo sabemos qué dice? Porque nos mandó el modelo a través de su Hijo. El gobierno de Dios se expresó, el gobierno del reino de Dios se expresó a través de su Hijo Jesús y la obra que Él modeló sobre la tierra. Eso estábamos diciendo la semana pasada, solo que hoy estoy hablando de gobierno. Gobierno. Nosotros, tú y yo, tenemos que conocer cómo nos alineamos con el reino de Dios para poder afectar a nuestro territorio. Piensa un momento. ¿Cuál es el territorio donde Dios te tiene a ti para afectar? Pueda que tú tengas una empresa y a través de esa empresa tú tienes esos contactos divinos que Dios te da, ese favor divino en los contactos, para que puedas no solo favorecer tu empresa y a través de tu empresa muchos otros. Quiero que pienses un poco más allá, para afectar tu gobierno, para afectar las autoridades en tu gobierno. Porque al fin de cuentas ellos son los que rigen y establecen las leyes y las ejecutan o no, y juzgan bien o juzgan mal, ¿cierto? Y es allí donde tenemos que afectar, influenciar, ser una diferencia para que podamos llegar a ese nivel. Pueda que tú tengas una empresa y no tienes esos contactos divinos que Dios da a ese nivel, pero tú sí llevas la contabilidad en tu empresa, tú tienes que rendir cuentas ante el gobierno y eres conocido por ser una empresa honesta, transparente, que siempre camina en la verdad. Eres un educador y en vez de enseñar los principios perversos, injustos, que usa la sociedad no temerosa de Dios, tú traes en medio de tus enseñanzas el fundamento de la verdad, de dónde sale toda autoridad, de dónde sale toda verdad, de dónde sale el principio que la creación no es una opción, es la obra que Dios hizo. Entonces piensa un momento, ¿cuál es la esfera de influencia donde Dios te ha puesto a ti? Y en esa esfera de influencia tú representas el gobierno de Dios, en lo que digas o no digas. Yo sé que muchas veces cuando las personas me hablan a mí, pues usan el vocabulario adecuado, ¿no? Porque si no lo usan ya saben lo que les voy a decir. Y no necesariamente se acuerdan que cuando no están conmigo, no usen el vocabulario adecuado porque están conmigo, sino porque son hijos de Dios, representantes de su reino. Y a veces los oigo, sin que sepan que lo estoy oyendo, y los oigo decir unas cosas que después le digo, mira lo que está, oye lo que está saliendo de tu boca. Tú eres un representante del reino de Dios, de su gobierno sobre la tierra. Tú eres un hijo del rey, no solo para prosperar, no solo para tener cosas, sino para representarlo a Él en integridad, verdad y santidad. ¿Dónde te tiene Dios para que tú seas una influencia en tu sociedad? Para que tú uses la autoridad que Él nos ha dado y el poder para reinar, para obedecer los mandatos de Dios en ese lugar donde te ha puesto por influencia, para entender que aunque vives en una cultura del mundo, tú representas la cultura del reino de Dios en medio de ese mundo. Gloria a Él. Entonces, terminando, ¿qué me corresponde hacer como ciudadano del reino de Dios, representando su gobierno aquí en esta tierra, en mi casita, en mi familia, con mis vecinos, en mi lugar de estudio, de trabajo, mientras estoy montado en el bus y como caballero me paro para darle el puesto a una dama, etcétera, etcétera? Eso también es para los jóvenes, ¿no? ¿Jóvenes? Jóvenes, no sé si ustedes conozcan esa cultura del reino que honra
Honra a los demás. ¿Qué me corresponde a mí? Ahí se están sonriendo todos los jóvenes, no se preocupen. ¿Saben que hay una definición en el diccionario? Quisiera que ustedes me dijeran qué palabra está describiendo esta definición. Es arte y actividad de gobernar, arte de conducir un asunto para alcanzar su fin. ¿Qué estoy describiendo? Repito. Arte y actividad de gobernar, arte de conducir un asunto para alcanzar su fin. Política. Miren lo que es la política según el diccionario. La política no es, tristemente, una imagen que tenemos nosotros. Ay, no, yo no me meto con política, eso es politiquería. Ay, no, yo soy cristiano, déjenme a mí aquí. Pero el diccionario simplemente dice que es un arte. Es un arte y es una actividad de gobernar. Yo le agregaría de gobernar bien. De gobernar. Y también dice que es el arte de conducir un asunto hasta que llegue a su fin. Podríamos mandarle esta definición a muchos de nuestros empleados públicos, hasta que llegue a su fin, pero al fin debido, ¿no? Santo, asignado por Dios. Miren. Si tú y yo representamos un gobierno sobre la tierra, y estoy diciendo que deberíamos estar interesados y conocer acerca de nuestro gobierno natural sobre la tierra, no para que yo me involucre y me convierta en un funcionario que actúe como la cultura que se ha levantado, sino para que yo funcione y actúe según el gobierno de Dios, según donde Dios me haya puesto. Pero es necesario, amados hermanos, es necesario. A Randy y a mí siempre nos impresionó, siempre, que la iglesia de Jesucristo no supiera qué estaba pasando en su ciudad o su nación, si no más fuera para orar. Pero es necesario porque, mira, Dios te ha puesto a ti en esta ciudad, en esta nación o en la ciudad que representes. Te ha puesto ahí con un propósito, no solo para trabajar y ganar dinero y sostener tu familia. Eres un representante de un reino, de un gobierno, y tú tienes que saber dónde estás viviendo. ¿Qué hace un embajador cuando llega a una nación? Y en esa ciudad donde está viviendo, sabiendo que va a representar a Colombia, digamos, yo tengo que llegar, y si me va a mandar a Madrid, yo tengo que estudiar acerca de Madrid, conocer cómo es el gobierno de allá, conocer cuáles son las leyes. En la misma diplomacia tengo que conocer qué se hace, qué no se hace, etcétera, etcétera, ¿o no? Pues Dios nos ha puesto a nosotros aquí en Cali, otros en Palmira, otros en Jamundí, otros en otras ciudades, y tú tienes que conocer acerca del gobierno de tu ciudad y por supuesto de tu nación. Llegan las elecciones, pasan las elecciones, llegan otras elecciones, pasan otras. Ay, no, yo no me involucro en eso. Perdón, entonces tú no entiendes que tú eres un embajador de un reino y tienes que entender la cultura a la cual fuiste enviado. ¿Para qué? Porque tú vas en nombre de un rey y tú tienes que ser de influencia del reino que tú representas. El diccionario usa esta definición que dimos para política. Y el mal uso de este concepto es lo que ha hecho que la iglesia no se involucre con los asuntos de su gobierno, de su heredad, del gobierno de su heredad. Repito, el mal uso del concepto de política ha hecho que la iglesia de Jesucristo no se interese o no conozca o no se involucre en los asuntos del gobierno a donde Dios los ha mandado, puesto, establecido como embajadores del reino de Dios. ¿Cuántas veces no decimos, alguien ha visto un testimonio muy triste de algún cristiano
Y cuando tú le quieres compartir, te dicen, ay, no, 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 no. Todos los cristianos son iguales. Y tú le dices, no, es que no puedes no puedes establecer un juicio por una persona que te haya dado mal un testimonio. Permíteme, te presento a Jesucristo. ¿De acuerdo? Y asimismo no deberíamos decir que no nos vamos a involucrar en los asuntos del gobierno de nuestra nación, ciudad, departamento, lo que sea, solo porque veamos corrupción. Claro que lo hay, todos lo sabemos. Injusticia horrible. Yo casi que ni puedo ver los noticieros más, de verdad, de la injusticia tan desesperante y cómo se aprovechan de las partes más vulnerables de la ciudad, de la sociedad. Me duele, no puedo, apago el noticiero. Entonces, nos ha alejado y nos ha engañado de comprender y para no usar los privilegios que tú y yo tenemos como ciudadanos para ayudar a conducir las actividades del gobierno para poder alcanzar los propósitos de Dios sobre la tierra. Repito, nos ha engañado para poder comprender ¿qué? Que tú y yo tenemos una responsabilidad y Dios nos ha dado unos privilegios como embajadores de este reino que representamos y nos hemos dejado engañar o nos hemos dejado de no conocer, no interesarnos para saber usar esos privilegios. ¿Para qué? Para ayudar a conducir a nuestra ciudad, a nuestro gobierno, a nuestra nación en el camino correcto de saber que hay un Dios, de saber que hay un reino de Dios que es el que ha sido enviado del cielo sobre la tierra para que con ese reino haya hombres y mujeres temerosos de ese Dios y que establezcan el reino de Dios sobre la tierra y así y solo así habrá paz. Y con esto concluyo. Como todo ciudadano que vive en una nación libre, gracias a Dios, que tenemos la libertad de participar en poder resolver los asuntos del gobierno. No digas, esto está tan perdido que ya una sola cosita que yo haga no va a hacer la diferencia. No, es que esa cosita que tú hagas, es verdad, no va a hacer la diferencia. No la va a ocasionar, pero ¿sabes qué? Las matemáticas de Dios no son como las del mundo. Él necesita una persona que se pare en la brecha. Él necesita una persona que le crea a Él. Él necesita una persona que crea que es un embajador del reino y que pregone y que diga. Una persona nomás, Juan el Bautista fue el que preparó el camino para que Jesús viniera a comenzar su ministerio público. Una sola persona. Dios está buscándonos que entendamos que tenemos privilegios y responsabilidades. La manera en que nos ha permitido el Señor hacerlo, una es involucrándonos directamente en el gobierno, trabajando con el gobierno, pero no necesariamente todos hemos sido llamados a eso. Quizás muchos, pero no todos. Yo, por ejemplo, no he sido llamada a eso. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo orar, por supuesto. La palabra me lo manda, no es una opción, me lo manda. Orar por los que están en autoridad. Pero también tú y yo como ciudadanos, porque la Constitución de nuestra nación nos dice que tenemos el privilegio, y yo agregaría la responsabilidad de votar. Bueno, sí, yo ya no estoy inscrito. Bueno, qué pesar. Pero aunque estés inscrito, puedes no votar. Yo quiero terminar con esto. ¿Por qué di la introducción que di en cuanto al gobierno? Porque es que quiero que todos entendamos que lo que pasa en Colombia es una cosa y lo que pasa en la iglesia es otra. No, estás completamente equivocado. Porque lo que pasa en Colombia depende de la iglesia. Y lo que no pasa en Colombia depende de la iglesia.
Y tú y yo somos iglesia. Tenemos el privilegio de expresar nuestra opinión. Tenemos el privilegio de expresar nuestra creencia para poder afectar la dirección de la nación. Es que no es solo para yo poder decir lo que yo quiera, es para poder afectar la dirección de la nación. Tenemos la responsabilidad de cumplir con el derecho del proceso democrático natural que la Constitución nos ha asignado y del mandato espiritual que me establece Dios. Dios me ha dicho que yo soy responsable por el gobierno de mi nación. Y uno oye mucho a las personas por la misma frustración, porque tienen rabia, porque están desilusionados como anda la nación. Dicen, yo no voy a votar. Pero es que dejar de votar es entregarle mi voto en favor de personas que no temen a Dios, sino que instauran y fortalecen su gobierno de opresión espiritual y natural, injusticia, violencia, etcétera. No votar. Votar en blanco, esto es mi opinión, ¿no? Votar en blanco, sí, estás haciendo una declaración, seguramente de tu inconformidad, pero el resultado de ese voto en blanco es otra forma de abstenerte y de darle más poder a la corrupción. Elegir no decidir, cuando tú eliges no decidir, exacto, ya decidiste, ya elegiste que otro tome el control de lo que Dios te ha dado a ti. Cuando tú eliges no tomar una decisión y no votar, ya decidiste y ya elegiste que le vas a dar ese control a otro que no es una persona temerosa de Dios. Elegir decidir es tomar una responsabilidad. Y tú y yo tenemos sí privilegios, pero también la responsabilidad como hijos de Colombia, como ciudadanos de Colombia y como hijos de Dios, de su reino que representamos en Colombia. Colombia está hastiada del sabor amargo y del dolor de la violencia, de la injusticia, de un liderazgo carente del temor de Dios. Y necesitamos levantar un liderazgo temeroso de Dios. En las generaciones, no importa la edad, en las generaciones, porque Dios es un Dios de generaciones. Que se siga levantando y que podamos decir, esta nación es una nación temerosa de Dios. Esta es una nación que establece las leyes según la palabra de Dios. Fue muy triste cuando se convocó aquí a nivel, fue más pastoral de la ciudad, a un conversatorio, cuando estábamos con todo esto y eso no ha terminado, pero estaba en su furor, la defensa que la iglesia estaba haciéndole al matrimonio entre un hombre y una mujer. Entonces convocamos a un conversatorio en una de las iglesias de aquí de Cali con unos senadores, 3 de los 4 senadores cristianos y uno creyente. Entonces él vino. Fue extraordinario ese conversatorio, conocer, entender la posición de ellos, las luchas de ellos, las dificultades de ellos, los temores de ellos. Poder uno orar con más entendimiento todavía. Pero la asistencia, se podían llenar 2 filas aquí de cada lado. Qué tristeza. En una ciudad donde dicen que hay más de 400 iglesias. ¿Cuántos es que hay? Más. No te oigo. Más de 1000 iglesias. Entonces, bueno, de todas maneras, es que 500 iglesias en una ciudad, 600 iglesias, por lo menos que vengan la mitad de los pastores, 300. Qué triste, pero es por eso, porque no se entiende quiénes somos nosotros, embajadores del reino. El elemento decisivo para establecer el gobierno de Dios sobre la tierra es ¿qué? Espiritual. Es espiritual.
La iglesia es el único agente que puede entrar en ese campo espiritual en la autoridad de Dios y ocasionar cambio y traer influencia y encauzar la dirección del gobierno hacia el gobierno de Dios. Los asuntos humanos deben ser determinados por la iglesia de Cristo, porque Dios estableció sobre la tierra su gobierno de los cielos para gobernar y dirigir el gobierno natural. La definición entonces, recuerden, política no es lo que hemos entendido de esta corrupción, es simplemente un arte. Es un arte y actividad de gobernar, determinar una causa que se comenzó. Y la Biblia nos muestra repetidamente en muchas porciones los mandatos y las advertencias que Dios hace para gobernantes y para pueblos de la tierra. Tenemos que salir a ser parte del desarrollo de la vida cotidiana representando al reino de Dios, marcando la diferencia con tu comportamiento, con tu civismo, con tu honestidad. Miren que solo a nivel natural, el orgullo, yo recuerdo en los años 70 cuando iban a traer los Juegos Panamericanos aquí, que fueron en el 71, recuerdo el orgullo que uno sentía de saber que Cali era reconocida como ciudad cívica, y ahora con los Juegos Mundiales volvió a surgir en otra generación ese mismo sentir. Si eso es a nivel natural, ¿cuánto más a nivel espiritual? De ver que el gobierno de Dios es el que se está estableciendo, transmitiendo los valores del reino. Recuerden que el único acuerdo de paz, la verdadera paz, que es la de Jesucristo, está en el nuevo y mejor pacto que Jesucristo hizo para el mundo. Ese es el acuerdo de paz que representa el reino. Colombia necesita ver el camino con mayúscula y la verdad con mayúscula hacia una sociedad de prosperidad y paz en él. Si nosotros no iluminamos ese camino, ¿quién lo va a hacer? Nosotros, la iglesia. Si no lo hacemos, ¿quién lo hará? No habrá quien lo haga. Ora, como dice la palabra, instrúyete. Y si puedes, y si crees que lo que he dicho está dentro de los mandatos del Señor, vota este 9 de marzo con conciencia, con la dirección que Dios te dé. También en las votaciones de mayo para presidente. Y di conmigo: yo elijo cambiar el destino de mi nación, cambiar el destino de mi región, de mi ciudad, de mi sociedad, como un agente de cambio, consciente de ser embajador del reino de Dios sobre la tierra. Y el resultado de establecer ese reino de Dios sobre la tierra depende de mí, depende de la iglesia, de todo el cuerpo de Cristo. Pongámonos de pie y quiero mostrarles unos versículos. El 15 de marzo va a haber hay una convocación para todo el que quiera asistir. Es en la 15 de marzo, sábado, es en la mañana. El foro. Perdón, ¿es el jueves 13? Bueno, perdón. El jueves 13 de marzo. No, mejor dicho, borren, delete. El jueves 13 de febrero hay un foro para todo el cuerpo de Cristo, para que nos enteremos. Han invitado varios senadores y representantes de la Cámara cristianos de todas partes. No sé cuántos habrán confirmado que van a asistir, pero esa es la manera en que uno se entera, no solo por los medios de comunicación, que perdonen si tú trabajas en un medio de comunicación, pero
creo que estarías de acuerdo conmigo en decir que no siempre transmiten la información con transparencia, digámoslo así. Guarden alguna información que para nosotros sería muy importante. Proverbios 11:14, quiero que lo leamos juntos. ¿Puedes ponerme, están los versículos o no? Proverbios 11:14, todos juntos. Donde no hay dirección sabia, el pueblo cae. Proverbios 28:15. Igual que un león rugiente o un oso voraz, es el malvado que gobierna a un pueblo pobre. Proverbios 28:2. Cuando predominan los justos, la gente se alegra. Cuando los malvados gobiernan, la gente sufre. No hay que explicar con estas porciones, hablan por sí solas. Proverbios 14:34. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Proverbios 11:10 y 11. En el bien de los justos la ciudad se alegra. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Salmo 33:12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Y Proverbios 16:12. Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono de Dios sobre la tierra. El foro es en la Iglesia Cruzada Cristiana Central, en el barrio Obrero. Creo que empieza a las 9 de la mañana. Sí, 8:30 de la mañana. No he dicho nada bien. Vamos a cantar esto como una oración de cierre, pidiéndole al Señor. Yo sé que el proceso de revelación tiene pasos. Y con frecuencia aquí cantamos una canción y nos emocionamos porque la entendemos más intelectualmente y nos identificamos con lo que la letra dice. Ahora que vamos a cantar esta canción, quiero que tú la cantes con la fe de que la revelación de esta letra va a llegar a tu corazón, para que ese reino de Él, en esta dimensión de nuestra responsabilidad como ciudadanos de otro reino, pero que está sobre la tierra, y embajadores del reino de Dios sobre la tierra, que sea revelado ese reino en nuestro corazón. Establece tu reino en nuestro corazón, tu gloria queremos ver. Establece tu reino en nuestras vidas, oh Dios, tu poder hoy queremos ver. Tus milagros y prodigios todos verán, y veremos tu reino establecido en todo lugar, y veremos tu gloria moviéndose en todo lugar. Tus maravillas proclamarán, toda nación conocerá que tú eres el Rey. Establece tu reino en nuestro corazón, Aquí en tu tu corazón. gloria queremos ver. Establece tu reino en nuestras vidas, oh Dios, tu poder hoy queremos ver. Tus milagros y prodigios todos verán, y veremos
maravillas proclamará. Toda nación conocerá que tú eres el Rey. Y veremos tu reino establecido en todo lugar. Y veremos tu gloria moviéndose en todo lugar. Y veremos tu reino establecido en todo lugar. En Colombia, Y veremos en Cali, tu gloria en todos los municipios, moviéndose en los hogares, en las calles. veremos tu reino establecido en todo lugar. Y veremos tu gloria moviéndose en todo lugar. No maravillas proclamará. Toda nación conocerá que tú eres el Rey. De Colombia, el Señor te bendiga y te guarde, haga brillar su rostro sobre ti. Y recuerda que al salir por esa puerta estás entrando a tu campo misionero como embajador del reino de Dios.